Feliz Navidad, señor Lawrence, y feliz buenos días, Raúl. ¿Cómo estás, che? Merry Christmas, Mr. Lawrence. Vamos a ser más finos, porque si no... ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. ¿Cómo andas? Saludos a la audiencia. Perdón por Buenos días. lo impertinente. No, Así por favor, pero es que nosotros somos fanáticos de las alpargatas y hoy que vamos a hablar de el queridísimo Juan Moreira, pasamos de la alpargata a la bota de potro, nos ponemos el chiripá. Al chiripá, a todo. Bueno, esto, ¿por qué lo decimos? Porque, bueno, hoy digamos, lamentablemente fallecía un periodista, un escritor brillante. Ayer hablaba de los historiadores. Y en realidad no hay historiador que se dedique, por ejemplo, a esta última parte, los últimos 30 años. Los últimos 50 generalmente son periodistas. Sí, y en historia, gracias a Dios, aprovechamos todo. Todo lo que no sea historiador, también le sacamos el jugo, ¿viste? Sí, pero viste, Raúl, que casi que yo te diría que el camino es este. Primero llega el periodista, después llega el militar y en general ahí aparece algún especialista en otro tema y después llega el historiador, ¿no? Algo así. En historia de Patagonia, por ejemplo, sí, recién ahora no nos dedicamos por ahí. Aunque hemos tenido, viste, historiadores. ¿Qué pasa? Bueno, también está el tipo de investigación. La historia no tiene verdades absolutas. Sí. Yo puedo darte una descripción de la historia de, qué sé yo, de este escritor, Eduardo Gutiérrez, que tuvo unas narraciones de hechos que tuvo unas, vamos a decir la verdad, Eduardo Gutiérrez tiene una producción brillante de la gauchesca, sí, especialmente en el contenido histórico. Pero lógico, como dice Walter, las novelas son para entretener, para permitirse qué pensaría un gaucho, o qué pensaría San Martín, o qué pensaría Dios, ¿viste? Entonces claro, te lo permite por eso. Pero él tiene muchas producciones. La que más conocemos es la de 1879, pero tuvo, qué sé yo, La muerte de un héroe, Santos Vegas, de las más conocidas, Hormiga Negra, que después le ponían ese nombre al almirante Rojas. Hoy en día muchos bares porteños se llaman Hormiga Negra. Claro, la mazorca, me cae la gracia porque así le decían, había un dicho gremial es que cuando dos personas no se juntan en entrevista decían eso, donde está la hormiga negra no está la hormiga colorada. Bueno, este sujeto tuvo una de la novela más famosa que tuvo Eduardo Gutiérrez, y Juan Moreira. Pero como pasa siempre, la historia de Juan Moreira es muy distinta a la novela, a la historia del gaucho real, ¿no? Sí, es muy distinto. Raúl, pará, te quiero decir algo. Aprovecho y me voy por la tangente. ¿En Comodoro hay hormigas negras? Sí, Gerardo, qué pregunta la suya. Sí, escasean, pero las hay. Pero es que en una época, usted me discutía hace unos años, el mundial pasado, usted me decía, no hay hormigas negras en Comodoro. Y yo te decía, sí, hay hormigas negras, te citaba un lugar. No, hormiga negra es muy difícil de conseguir. En todo caso, cerca del final de la calle Alsina he visto hormiguero. Sí, hay que estar al vicio para mirar esas cosas. No, pero viste, ahí había un considerable hormiguero ahí en ese barrio, chiquito. Pero acá en Comodoro no tenemos abundancia de hormigas negras. La hormiga negra que usted conoce en Buenos Aires, no la tenemos acá. Acá tenemos la coloradita, la que pica. Acá está lleno, ¿eh? Yo voy al balcón y tengo una hormiga negra. Sí, pero bueno, pero son deforestadoras naturales. Los mayas eran tipos que habían aprendido a aprovechar la hormiga para desfoliar ellos usaban tala y rosa para plantar y aprovechaban las hormigas. En vez de combatirlas, las usaban. Y para cerrar este comentario, si que querés... no sé cómo llegamos a ya está pensando en el bicho, usted parece mi hermana. No, te iba a decir que dicen que ponerle arroz a las hormigas genera que hay un hongo que crece en el arroz que hace que cuando la hormiga lo come después muere. Es una manera de combatir la plaga de hormigas. Si tenés una huertita y te están comiendo todo, acá en Buenos Aires se les pone eso, se les pone arroz y dicen que se eso... a los choripanes le ponen... no, al choripán se le pone chimichurri y salsa criolla. No, pensé que estaba haciendo alguna alusión de... Porque había que los peronistas nos dicen que parecemos un hormiguero eso. Metés un palo y sale negro por todos lados. Bueno, un blanco... No sabía que existía esa forma ecológica y perversa de matar al insecto. Me la enteré hace poco y aprovecho y lo cuento. Vos te referís, en cambio, a otro tipo de cuestión. Sí, no es una alusión bastante irónica y no es de buen gusto tampoco. Por supuesto, Raúl. Bueno, volvamos a Juan Moreira. Una cosa es el verdadero Moreira,
Otra cosa es el de 1879, el folletín, que fue saliendo semana a semana. ¿Lo sabías eso? Sí, sí, sabía que, no, justamente el éxito fue la demanda que creó ese tipo de personaje. Pasó como al Martín Fierro, ¿no? Se hizo la primera y después como se leía tanto, demandó una publicación posterior. Y en el caso de esta novela tiene la característica de ser que lo inmortalizó brillantemente, ¿no? Leonardo Fabio con el Juan Moreira de Bebán, que es un gaucho que tiene una pinta, hermano. Está bien que no, digamos, el verdadero Juan Moreira en la película no tiene muchos relatos con la novela. En la novela tenés mucha razón. Primero, Juan Moreira no era Juan Moreira, era Juan Gregorio Blanco, que era hijo de un gallego mazorquero. Se dice que que era al servicio de Rosas estaba. Moreira, digamos, Rosas tenía muchos gallegos. Cuando se terminó la esclavitud, él comenzó a reemplazar los negros por gallegos. Les pagaban el pasaje, los hacían venir, y bueno, dice, te vas a poder ir cuando termine de pagarme el pasaje, que era carísimo en esa época imagínese traer desde el norte de España hasta acá, Sudamérica, lo que costaba ese viaje. Y sí, era muy común en las estancias usar gallegos. Bueno, no se lo imagino, no cree que el gallego llegó y automáticamente fue portero de edificio, sí, encargado de edificio, ¿no? o tenía un café, ¿viste? Como el de Polémica de Bar. Era mozo de café y se terminaba convirtiendo en dueño, porque a fuerza de laburo el tipo se compraba su propio negocio. Sí. Usted tiene uno de esos en la esquina todavía, que de los que existen de ese estilo. Bueno, No, en realidad, también hay una historia, dicen que, digamos, Juan Moreira, o sea, Juan Gregorio Blanco, cambió el nombre porque el padre de Juan Moreira, que era un terrible mazorquero, a quien Rosa hizo llevar un mensaje de que contenía la orden de que lo fusilen, Ajá. y dicen que bueno, que para proteger a su hijo le cambió el nombre de Juan Blanco a Juan Moreira, y como muchos gauchos del lugar, Juan Moreira se hizo famoso, que después se crió en San José de Flores, nació en 1809 en San José de Flores, hay registro de bautismo de él en esa época. Que en esa época, de acuerdo a ese expediente, en esa época, Raúl, para que la gente entienda, no era parte de la ciudad de Buenos Aires. Digo, Buenos Aires era solamente el casco céntrico, el casco histórico. O sea, de San Juan subimos y llegamos hasta, ni siquiera Libertador, hasta Santa Fe. Y por el otro lado llegamos ni siquiera hasta Pueyrredón, nos quedamos en Callao y Entre Ríos. O sea, ese cuadradito, que el centro es la Plaza de Mayo, eso era Buenos Aires. Y después tenías el partido de Belgrano, que era donde estoy yo, en Villa Ortúzar, Belgrano, Paternal, y la frontera, que era Avenida Rivadavia, y de ahí para abajo tenías el partido de Flores. O sea, el sur de Flores, el norte del partido de Belgrano. En el partido de Belgrano estaba la hacienda de Rosas, por ejemplo, desde donde gobernaba. Y estamos hablando acá de San José de Flores, que era mucho más grande, ¿no?, de lo que es ahora. Sí, era en la zona pueri-rural, digamos, pueri-urbana o semi-rural. Sí. Bueno, ahí se hizo famoso, Moreira se hizo, como propio lugar, se hizo habilidoso en la doma, digamos, la doma de caballos, se hizo un excelente jinete en el manejo de ganados, de manera que desempeñaba. Después, bueno, y eso explica el uso del chiripá, ¿no? Porque esa vestimenta que usamos hoy en día, la bombacha de campo, es posterior a la guerra de Crimea y posteriormente que llega acá por accidente, y es apropiada por forma casi compulsiva por toda la población. Casi que después de la guerra del Paraguay, ¿no? Se debe haber popularizado. Sí, más o menos, sí, porque la guerra de Crimea en 1850 llega una partida equivocada acá, que era para Pakistán, y se la apropia. Un remanente que llegó y fue muy vendido y se usa el chiripá para usar la bombacha de campo. Qué bueno. Y bueno, otras cosas es que, de acuerdo a la descripción que hace, es un tipo, Gregorio Blanco era un tipo de mucha pinta. De acuerdo a la foto, sí, tenía su facha, aunque decía que estaba picado por la viruela, que era muy común en esa época. Ajá. Y coincidían todos que era un sujeto alto y de buenas espaldas, de mucha fuerza. Y que hay en el contexto histórico, en las fuentes históricas, hay quienes dicen que no, que era un tipo muy amable, muy de buen trato, pero que armado hasta los dientes, y otros dicen que no, que era un pendenciero por naturaleza. Bueno, lo que hace el libro es mostrarte cómo, de ser un hombre noble, buen compañero de su esposa, familiero, cantautor de grandes obras poéticas, cómo se transforma
en un hombre fuera de la ley, en un bandido rural, en un perseguido por el Estado, y la culpa la tiene la justicia. Igual como pasa en la actualidad, la falta de justicia, de Sí. acuerdo a la novela, la falta de justicia hacen que Juan Moreira se convierta en un delincuente. Eso es lo que pasa. La culpa es del Estado. Claro, hay que entender que él el primer conflicto que tiene, él cuando tiene 40 años comienza a hacer una serie de crímenes en enfrentamientos con otros gauchos en forma casi compulsiva, pero el primer conflicto jurídico va a ser porque no sacó el permiso para hacer la fiesta de casamiento con su esposa, que la conoció en Navarro, que era era una mestiza, ¿no? Nosotros que venimos de los barcos y tanto nos gusta hablar y cuya familia siempre nos reta cuando decimos que tenemos un indio o un negro en la familia. Porque yo tengo visa, dicen algunos. Sí. Bueno, él se casó en Navarro, dice que conoció a Santillán Vicenta Andrea, que era hija de una cautiva, así que por lo tanto era mestiza, y con ella tuvo 3 hijos. Y el primer conflicto fue porque le vino una multa de 500 pesos, porque había hecho la celebración del casamiento y no había pedido permiso a la comisaría. Ajá, ese fue el primer problema, y después, ¿estás hablando del libro o de los hechos reales? No, estoy hablando de la historia. En los hechos reales no, es que es un pulpero que le codiciaba a la mujer y que le tenía una deuda y que no le pagó, y entonces la fuerza de venganza que fue denunciado injustamente por el juez que le tenía idea, Sí. y porque era un orejano, el tipo no se aliaba a nadie. En realidad mentira. Juan Moreira fue primero guardaespaldas de Alsina, después fue guardaespaldas de Mitre, o sea, se pasó de un bando al otro. Alsina es el que le regaló el caballo Vero y la daga. En la película se usa, o en la novela se usa una daga en forma de U. Se calcula que la daga que tenía forma de S, y sí es verdad que usaba una daga de 60 centímetros. Bueno, eso, yo cuando leí el libro, que estoy muy feliz que me hayan obligado a leerlo, me tocó a mí exponerlo. Esto fue en un seminario que era El campo y la ciudad en la historia argentina, un seminario espectacular, y ahí la doctora Karina Vázquez nos iba comentando cosas y nos mostró una foto de la daga. Y nosotros decíamos, bueno, una daga, debe ser el cuchillo del pollo de Cupa. Era un sable casi. No, era sí, tremenda cimitarra. Con eso pasás a degüello a todos Usted los conoció españoles. una daga, pero era muy chico, no se acuerda. Pero entre luego yo llegué a ver una de las dagas que usaban para pelear en esa época, eran de difícil manejo. Bueno, por Y eso... era un hombre de mucha fuerza. Y por eso cuando estamos los dos medio atragantados, por eso cuando lees el libro entendés después por qué tantos golpes que dan son planazos, porque claro, con semejante cosa ya un planazo te la regalo. En realidad el paisano de campo cuando te pelea te pega unos planazos, primero para no terminar preso por homicidio y segundo por una cuestión de hombría malentendida que dice no necesito cortarte para demostrarte que soy habilidoso. Y después Claro. un planazo con un cuchillo chanchero, un cuchillo de trabajo te voltea. Eso en la actualidad, en esta etapa, no, acá se producían heridas muy graves. Fue recién, él nació en 819, 1869, que 40 años, cuando históricamente desencadenó una larga serie de asesinatos cometidos por Juan Moreira. Ajá. Primero fue la negativa del almacenero para devolverle la plata. Moreira dice que lo denunció, digamos, como el almacenero, un sujeto influyente por su condición económica, lo coimió a la justicia y bueno, lo tomaron como falso testimonio, como una falsa denuncia, y ahí lo tuvieron a Gregorio Blanco, a Juan Moreira, 2 días de cepo, y dicen que ahí donde él sale, enfurecido, el gallego bruto y porque era hijo de gallego, ¿viste? Sí. Y lo cocina a puñaladas a Sardetti, que era Claro. el almacenero. Y sabés que en el libro lo que pasa también es que al principio Sardetti lo muestra como un inmigrante italiano apoderado, y después como el libro se hizo popular entre los inmigrantes y mucho inmigrante italiano leía a Juan Moreira, fue cambiando el tono del gaucho con la capítulo a capítulo, y así por ejemplo hay otras partes en las que Moreira es bueno con los inmigrantes, porque al principio era como... fue ajustando Gutiérrez sobre la marcha pensando en la popularidad que iba teniendo. Se vendía muchísimo. Claro, como se vendía tanto y los mayores consumidores eran inmigrantes,
es como si hoy en día le pegás a los peruanos, entonces tenés que corregirlo, ¿viste? Bueno, los peruanos que menos hay que pegarlo, han sido nuestros aliados históricos, incondicionales, bueno, bolivianos, digamos. Para no pegarle, bueno, acá pasó lo mismo. Bueno, Juan Moreira, digamos, en Martín Fierro critica mucho a los italianos. Claro, y es en la parte 1 especialmente, que es de 1872. En cambio, en 1879... Claro, que es ahí donde hay aluviones de italiano, de extranjero, entonces ahí... Pero el Martín Fierro no corrige eso, al contrario, es más, el primer conflicto que tiene Martín Fierro que los taquean es por culpa de un napolitano. Sí, así que, sí, entonces, pero... bueno, acá como decís vos, como se vende a gusto al consumidor, Sardetti deja... Con el tiempo, este tipo de novelas va a dejar, digamos, el almacenero malvado va a dejar de ser un italiano o un gallego para ser un turco en lo posible, ¿no? Sí, o un inglés, capaz, digo... Porque ha habido tantas versiones de Moreira, Raúl. Acordate que la primera obra de Moreira la hacen unos italianos, los hermanos Podestá. Claro, sí, muy bien lograda. Inclusive, bueno, fue parte de lo que es el circo criollo. Sí. Y es más, es tan exitosa esa obra y tan buena la interpretación de esta troupe de artistas que en algunos momentos y en algunos lugares, parte de la anécdota dice que el público quería participar de la pelea, ¿viste? No, y recorrieron el país, dando Moreira. Sí. Claro, bueno, hay algunos, Roca y Félix Luna, Roca por ejemplo, y después Félix Luna también, entre los historiadores criticaban mucho que a un delincuente lo habían convertido en héroe. Pero la realidad es que hay en lo histórico es ahí está muy tergiversada, hay muchas opiniones, algunos dicen que era un buen sujeto, otros decían que era un pendenciero. Lo importante es que, bueno, Juan Moreira existió y a raíz de justamente a raíz de la negativa que hace Sardetti de devolverle el dinero es que en cruce las actuales rutas nacionales 3 y 4, donde se aproximadamente había una pulpería que se llamaba El Peligro. Eso es La Matanza, Raúl. Claro, bueno, ya en esa época. Sí. Y Sardetti era un genovés, que a quien le pegó 10 puñaladas, que decía que, bueno, ahí está todo el agregado histórico medio novelesco, pues decía que era una puñalada por cada 1.000 pesos que le debía. Así que bueno, de ahí se serenó en Navarro y se dedicó a la política, y hasta inclusive fue comisario, aunque no usó el uniforme. Decían que lo usaron de comisario porque los delincuentes no se animaban a enfrentarlo. Sí, entonces lo habían utilizado de policía, aunque nunca usó el uniforme, y así siguió su troupe de su raid, como dirían los policías, y este sujeto lo mataron en una posada, un pringundín que se llamaba La Estrella, que es una localidad de Lobos. Hacía poco, en el 2003, habían robado uno de los trabucos de Moreira. Mirá, ahora te digo, lo más lejos que va Moreira, pensando en el libro, si no me equivoco, es ni siquiera Chascomús, digo, pasa todo... No, mucho más cerca, no hacía falta. Era toda la zona rural y... creo que Luján es lo más lejos, en términos del oeste, y al sur... él va con los indios en un momento, en una parte del libro. Sí, dicen que estuvo con la tribu de Coliqueo y que inclusive dentro de la tribu alcanzó a matar en duelo a unos capitanejos. Lo que pasa es que decía que, bueno, la historia de Juan Moreira es muy similar a la que hacen los gringos con los pistoleros norteamericanos de la misma época, como Bob Matterson, Will Bill o White Hip, o bueno, acá conocimos dos que fueron prófugos, que Sharon Sekip y Wood Cassidy. Pero hubo una época en que, por ejemplo, acá en este tipo, Juan Moreira fue comisario en un momento. Y pasó lo mismo que pasó con los pistoleros de Estados Unidos. La época de los Cowboys fue una época, duró 25 años, más no hubo, porque después el Estado tomó una presencia muy fuerte y estos tipos de sujetos marginales terminaron siendo acorralados prácticamente. Se calcula que de ahí es porque vinieron a la Patagonia. Acá con el alambrado se terminó el asunto de los... Cuando comienza la producción ovina masivamente en el campo de Buenos Aires, el alambrado le corta el circuito itinerante que tenían los gauchos y se lo terminó domesticando. Ya dejamos de tener a Juan Moreira para tener a Don Segundo Sombra, para tener una idea. Sí, es que en realidad, Raúl, lo que lo desplaza a Moreira en términos ya no políticos y jurídicos, sino en términos sociales y económicos, es la construcción del tren. Él, al principio del libro, esto en la obra de Gutiérrez, no en la historia, él vive de una tropa con la que lleva la fruta del campo a la ciudad.
O sea, Claro. como en los Sí, carreritos. bueno, pero hay que entender que en esa época también el primer ferrocarril, por ejemplo, iba del microcentro hasta Flores, nada más, no estaba tan difundido tampoco la vía del ferrocarril. Después se va a potenciar en forma, digamos, Como, no, es increíble. como, viste el tema, justo dijiste Orejano y me acordé de Juan Moreira, de Jorge Cafrune, que tiene el tema del Orejano. Sí, de Después, ahí lo decía por él, sí. después también Cafrune tiene, si no me equivoco, Zambita para Don Rosendo, en donde habla de un carretero, ¿no? Que lleva las uvas de un lugar al otro. Sí, exactamente, sí, era muy antigua esa práctica, Claro, sí, sí. Moreira hacía eso y cuando se Y construye el era un tren, viaje que se tardaba 2 meses y se traía el mosto desde el Cuyo para la capital. claro, y de golpe ya no tenía trabajo Moreira, entonces queda en algún punto desplazado en lo económico y es ahí que, bueno, se da todo este conflicto además con la Eh, justicia, con la ley, con la De acuerdo a la injusticia. historia, Moreira, hay testimonios donde uno puede ratificar esta información. Una, por ejemplo, cuando él cae en la partida, en la Posada de la Estrella, en Lobos, donde él tenía una amante, Laura, que era una prostituta, ¿no? Los que participan de la partida, uno de ellos es Enrique Gottman, que es el hermano de la famosa Camila Gottman, que se hizo una película con eso, Camila. Y otro que existió y hasta lo entrevistaron en los años 40 es el sargento Andrés Chirino, Sí, que él va a recibir va a perder los dedos y un ojo en el enfrentamiento. Ese que le clava la bayoneta en la espalda. sí, la de La la película. famosa escena. Sí, bueno, esa escena existió. Él cuando quiso escapar le clava la bayoneta. Pero hay que entender que cuando se lo quiso apresar, ya había cometido una serie de duelos no sé, en una perpetuidad que estaba Juan María en la playa, hizo un espectáculo en lo de un tal Olazo en diciembre del 72, se enfrentó a duelo con un autonomista, José Leguizamón, y lucharon en la plaza, tuvo un espectáculo. Después hay otro donde le ganó a la taba a otro de los matones que se usaban en esta época, Juan Córdoba, y también lo mató. Eso pasó en Cañuelas. Sí, gran episodio porque además se pelean afuera de la iglesia, cuenta la novela de Sí, Gutiérrez. sí, bueno, esa pelea se calcula que alude al enfrentamiento que tuvo con el puntero autonomista José Leguizamón. No hay que olvidarse que Moreira primero sirve como guardaespaldas a Alsina y después se pasa al otro bando, al Y Partido Nacional primero fue autonomista protegiendo a Alsina y después se pasó al Partido Nacional de Mitre. sí, Y que fue en función de eso que lo desafió José Leguizamón y dieron un verdadero espectáculo en la plaza, dos esgrimistas muy habilidosos, ¿no? y si no me equivoco el caballo se lo regala Alsina en la novela. Sí, el caballo y la daga se la regala Alsina y en historia cuando se averigua le había dado ese regalo, sí, le había regalado a esos dos. Sí, hay que decir que si bien la novela tiene mucha fantasía, especialmente las descripciones de peleas, hay algunas dinámicas claras. Por ejemplo, Moreira, todo su conocimiento como luchador lo aprendió siendo sargento de plaza dentro de las Claro, milicias provinciales de esa parte de Buenos Aires. Él era el encargado de cuidar la zona y ahí es donde aprende todas sus habilidades. sí, sí. Hay sujetos que lo dejan bien parado. Elé Urquiza, que es un escritor que conoció a Juan Moreira, que decía que lo tuvo, él decía que no era como lo pintaban un tigre humano, sino que era un tipo muy correcto, pero que andaba permanentemente armado, llevaba 2 trabucos naranjeros, esa daga impresionante que llamaba la atención, y el berijero que usaba para comer, ¿no? O sea, era un tipo muy armado, Sí. pero que era y que dormía afuera, que era un sujeto que como vivía permanentemente esperando jugársela cada rato, era un típico guapo auténtico, ¿no? Ahí Fundamental. donde vivía afuera, y posiblemente ahí tenía, bueno, el facón, que le llamaba, no sé qué nombre le había puesto al facón digamos, para la daga que tenía para protegerse, y la alarma natural que tenía muchos gauchos, que era tener un perrito, ¿no? El Cusquito, el cacique, que ladraba y se Claro, que son despertaba. la tortura de los departamentos, porque son bastante chillones. Sí, pero Así que, enseguida sí, activa. Yo me imagino una especie de Severino Ocupas, ¿viste? Ese perro me imagino. sí, sí, sería un Cusco de mala muerte. Y bueno, el amigo Julián creo que existió, creo que tuvo el amigo Julián. Sí, Que que en una parte del libro se dan un beso en la boca, se parten la boca.
Bueno, habrán visto el sí campeador, que se besa la boca con el rey. No, ¿sabés qué dicen la gente de letras con eso? Que Que era gay, no. No, nunca la realidad. Hoy en día está de moda y hasta es un derecho adquirido. Sí, justo escuché muchos comentarios sobre eso, especialmente con lo de Will Smith. Pero no, lo que le decían es, la gente de letras lo que menciona es que el verdadero héroe es capaz del gesto máximo de amor y el gesto máximo de... O sea, el héroe total es capaz hasta de dar amor. Entonces es un gesto de amor... Discórrate un poquito, ya me impresiona lo que me estás contando. No, lo que pasa es que la verdad que las mujeres en Juan Moreira no están casi, o están en un lugar muy desplazado, muy secundario. Entonces el momento de máximo amor es entre amigos. Cuando... No, ya empecé a agarrar de vuelta con el movimiento LGT, toda esa miércoles que está. No, pero... Bueno, lo que hay que entender, bueno, primero que frecuentaba, después la esposa de su mujer que conoció en Navarro, Vicente Andrea Santillán, después tenía una preferida que era justamente Laura. ¿cómo es? La famosa Laura, sí. Y que es donde él lo agarran, digamos, donde él lo matan, donde estaba ese Peringundín, hubo una fábrica de soda, creo en la calle Candonera y Chacabuco de Lobos. Ajá. Y hoy en día hay una clínica. Mentira. Qué bárbaro. Y ahí donde el 30 de abril de 1874 a Juan Moreira lo matan. Sí, y ahí es donde en alguna jornada de octubre nacía el general Perón, en 1889. Claro, después ese territorio fue más importante que sea Perón y no un maleante, entonces... Hay que decir que hay testimonio. Chirino, por ejemplo, vivió 101 años y fue el que dio varias entrevistas. Qué bien. Sí, Andrés Chirino, que era el sargento que lo mata a un bayonetazo. Inclusive se habla de que el abuelo de Perón, Mario Perón, tenía la cabeza de Juan Moreira como pisapapeles y que después lo donaron al Museo de Luján. Habría que ver en el Museo de Luján qué tienen en el archivo de donaciones registrado para ver si realmente es así. Lindo museo ese. Sabes que yo no fui, pero siempre te hablan del Museo de Tigre y el Museo de Luján como lugares. Sí, muy lindo museo. Sí, yo creo que hay que conocerlos, los museos. Son muy bien logrados. Así que tremenda la historia. Y Moreira, que tiene un montón de versiones en cómic, en películas, tiene también radioteatro, tiene de todo. Sí, hay que decir que Eduardo Gutiérrez tuvo un compendio, decenas de obras gauchescas que yo las recomiendo. Son muy entretenidas, son muy descriptivas. Está bien, con la realidad hay cierta diferencia, pero como dice Walter, una novela es para el esparcimiento y un poco el direccionamiento, como un disparador. Después de eso se te va a ocurrir leer un libro de historia o ver un documental, pero sirve para eso. Bueno, como hacíamos nosotros en este seminario, leímos esto y después también leíamos por ahí Revolución y Guerra del Perindongue. Digo, mezclás un texto de historia con un texto, con una novela. Y sabés que es muy importante contarle a la audiencia esta dinámica, que era que cuando había elecciones, algún partido lo convocaba a Moreira como puntero político para convencer a los gauchos de que votaran por tal, para arriar a la tropa en una época de voto cantado, digo, no era voto secreto. El problema era eso, que vos tenías que ir a la parroquia y decir por quién votabas. Y había que ver el voto por fulano y te miraba al matón. Entonces, para que ese matón no te apretara, estaba el otro guardaespaldas. Sí, y así es donde se producían los desafíos. Está la famosa anécdota en Europa, en Francia, que iban a votar los campesinos y les daban un sobre. Y hay uno que se le ocurre abrir el sobre y el otro va y le pega y le dice... Es secreto el voto. O sea, aparte ni sabía leer el tipo. Sí, bueno, en la época colonial se votaba por grupo. Venía un negro y decía, bueno, yo vengo en nombre de 600 Vendetta y Vendela y Benguela, que era el nombre que se ponían ellos de origen. Y bueno, ahí se anotaba el voto. Es tremendo. Así que bueno, hoy en día yo siempre a mis alumnos les decía, pero ¿cómo es eso, profe? Bueno, vayan y miren un sindicato gordo, como hace 30 años que gana la misma lista única, ahí van a entender cómo es el sistema. Bueno, sindicato Raúl, la Asociación del Fútbol Argentino, es un ejemplo. Bueno, ahí tenés lo más cercano a Juan Moreira. Exactamente. Así que, Raúl, el otro día justamente este fin de semana pude ver El Robo del Siglo. ¿La película? No, el partido. ¿Vos viste lo de Barraca Central?
Vi el pedazo, nada más. Después me fui a tomar un pero... Deliberán porque me daban ganas de vomitar. No, es que es entendible lo de Patronato. Les agarró una furia que sí. Pero ¿cómo no te va a agarrar furia? ¿Cómo no te va a agarrar furia cuando vos ves este tipo de cosas? La falta de justicia se ve en todos los ámbitos, y esto va a ser peligroso. Sí. En las escuelas con la impunidad que tienen los alumnos y los padres que vienen, le pegan a cualquiera, tenés que aprobar al hijo porque la cobarde, la directora te lo pide, el puntero del supervisor de escuela porque es un puntero, tiene que hacer eso. Bueno, eso va a generar una reacción muy fea. Sí. Yo creo que en la educación no hay problema. El día que pongan cámara en las aulas se terminó el problema. Bueno, Parecés de los que organizaban la Premier League que querían poner cámaras para controlar los hooligans. Parecés. Bueno, pero se hizo. ¿Pero por qué? Porque los hooligans no estaban ligados y entongados con los dirigentes de los clubes. Claro, acá es imposible. Eso. Acá sí. es imposible porque si el mismo que te hace seguir al poder son los muchachos que te van a toda la asamblea. Claro, Que vos mismo vas a denunciar. Es como cuando se habla de la trata de mujeres. Después te dicen, muchas prostitutas dicen, sí, el juez que a mí me hizo la auditoría era cliente mío. ¿Qué haces con eso? O como Zaffaroni, ¿te alquila la propiedad? Bueno, eso en Comodoro tenemos. Mejor cambiemos de tema. Sí, cambiemos de tema. Raúl, tremendo cómo chupan Ginebra, Moreira, y después hay una expresión que yo la escuché muchas veces y que el registro más viejo que tengo es el de Moreira, que es esto de amilanarse. No se me amilane, amigo, dice ahí Moreira. No se amilane, compañero, sí, es un dicho muy común eso. Sí, así que... hay muchas cosas así en el libro, y después, bueno, alcohol duro, aguardiente, Ginebra, vos decís, ¡fa! Lo que pasa es que el mercado de consumo, digamos, se importaba mucha ginebra buena, holandesa, por ahí, pero con el mercado de consumo para el bajo pueblo, diría Di Meglio, era primero históricamente la época de la colonia, gracias a unas manganetas de la iglesia que necesitaba tener vino para la misa, porque España siempre prohibió la producción de vinos locales, es que se traían durante un viaje 2 meses en carreta el mosto, y se hacía el famoso vino Carlón. Con viejo vino Carlón, pucherito de gallina. Exacto. Exactamente. Sí, y te digo que estudios históricos han mostrado que era bastante variada igual la oferta de estas pulperías. No era una cosa tan austera, ¿eh? Había variedad de cosas. Sí. Bueno, Raúl, gracias por esta charla de Moreira. Un gusto hablar una vez más y mañana seguimos con otras temáticas. Bueno, nos vemos mañana. Que tengas un buen día, Gerardo. Que tengas un buen día y disfrutes de esta jornada que ahora mismo tiene 8 grados. Nosotros a una pausa y ya volvemos con más en Gira Noticias.